Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy quiero despedir un nuevo mazo, ¿no? Básicamente Crisis Vampiros, ¿no? Que se ve en pantalla y bueno, pues como estoy despidiendo últimamente a todos los mazos de estándar, que sé que van a rotar y tal, pues este no es la excepción. De hecho, eso, hay cartas que rotan y tal, y que, bueno, pues que eso, vamos a despedir jugando este mazo por última vez. Aunque sí que es cierto que este mazo, bueno, pues hay cositas, poquitas cosas que le rotan, ¿no? Bastante pocas, la verdad. De hecho, como mucho derrotaría, pues creo que nada, siendo sincero. Guerra Infernal no, el Golpe Altanero tampoco. Pues mira, al final no rota nada, la verdad, de este mazo. Aún así, voy a jugarlo, obviamente, lo dicho. A ver, a lo mejor no se juega en el metajuego nuevo, ¿no? Así que voy a jugarlo para eso, para despedirlo no, pero por lo menos para jugarlo hasta el final estándar. Y bueno, pues eso, básicamente una víspera, ¿no? Previa al nuevo estándar que está por venir, ¿ok? Cuando rote estándar. No voy a comentar tampoco tan a fondo el mazo, ¿no? Crisis Vampiro, porque es que se conoce mucho. Simplemente un poquito por encima, ¿ok? Bueno, para tantearlo, ¿ok? Tenemos Evelyn la Codiciosa. Bueno, sabéis que esto sobre todo es ventaja de cartas. Para ventajas de cartas tenemos Evelyn, tenemos el Sorin sin vida, contamos también con Tasador de Cadáveres, por lo mismo, que al fin y al cabo también nos ayuda en el tema de, bueno, pues eso, miramos 3 y nos quedamos una en la mano. Ventaja de cartas también decimos, bueno, pues Fábula Rompespejos y Kaito Shizu, que llevamos una copia que sí que sé que no tiene nada que ver con vampiros, ¿no? Pero da mucha ventaja de cartas. Tenemos también 4 subestimados tenaces, también por el tema de la ventaja de cartas, ¿ok? Y también sé que no es vampiro, pero bueno. Y aparte aquí también es cierto que, bueno, otro vampiro que está bastante bien es el cosechador de ismos de sangre. Imagina, por ejemplo, copiar uno de estos, que es que se suele hacer, ¿ok? Con el Kiki-Yiki, con la fábula del Kiki-Yiki, y empezar a tener removal infinito todos los turnos, ¿ok? Que es algo que mola tela y que se hace, ¿ok? Es un mini combate, una mini sinergia muy bruta. Tenemos aparte de ello como removal más de gancho carne para barrer la mesa. Tenemos a Guerra Infernal para quitarnos amenazas de en medio, ¿no? Que no queramos. Tenemos sobretensión también para un poquito de lo mismo, pero también Planeswalker, ¿no? Entra dentro de la lista. Un par de dures también para pillarla si queremos con el tema del Tasador de Cadáveres. Y algo de counter con Golpe al tener un par de copias y un par de Spell Pierce, ok, también. Los demás son tierras que creo que son 25, 26 tierras, ok. 26, entre ellas Takenumas, Otawaras, Sokenzan, tenemos Madlands, tenemos tierras dobles, tenemos de todo, ok. Os podéis imaginar, bueno, eso, os podéis imaginar dentro de todas esas tierras, ok. Todas las que englobamos, ok, que se ven en pantalla aparte. Así que no quiero tampoco alargar mucho más la introducción, vamos a jugarlo y ver qué tal va. Esta mano claramente es un mulligan, pero que nos falta el azul, así que bueno, no hay mucho misterio, ¿no? Un poquito el micrófono, ahí está, perfecto. Esta mano no está mal, tenemos todos los colores que nos hacen falta. Y tenemos para tirar para adelante un poquito, la verdad. No sé contra qué estamos jugando, que por ejemplo puedo quitarme tanto el Spell Pierce como el Dures, al que lo pienso. Son buenas cartas contra control. Agarre Infernal, por si acaso, vamos contra agro y tal. Una de estas, un Spell Pierce o un Dures, ¿ok? Una de las dos me voy a quitar. Creo que en este caso quizás el Dures, no, el Dures me parece bastante bueno. Si jugamos contra control es la hostia ahora mismo. El Spell Pierce sin duda. A ver quién sale. Y lo dicho, tenemos el cosechador aquí, tenemos lo dicho, todos los colores, que es algo súper importante, que de hecho quería. Ok, y bueno, pues eso, vamos a disfrutar de esa tierra. Menos mal que hemos robado esa tierra, de hecho. Parece mono red, así que bueno, al fin y al cabo, si no le quitamos nada importante, ¿no? Si no es control, le quitaremos algún rayo o algo que tenga, ¿no? Algo por el estilo. Algo que no sea criatura, obviamente. Vamos a ver lo que tienen. Respuesta de riesgo a la mano, a riesgo a la cabeza y un espahuevo. Yo no sé, ¿vale? Yo llamo así, lo siento mucho. El Synthetizer, ok, bueno. Parece una mono red, pero una mono red rara, ¿no? Es una mono red como estamos acostumbrados, ¿no? Una mono red rarilla, muy rarilla, la verdad. Creo que aquí sinceramente vamos a hacer esto Tappet. Es que al fin y al cabo hacer esto un poquito para mí mismo, ¿no? Parece mono red, pero creo que me puedo arriesgar a jugar en este caso el cosellador de diezmo y no matar, dejar que entre el daño de las hojas de lagarto. ¿Por qué? Porque, a ver, no tiene tampoco nada en la mano, ¿no? Y no parece una mono red, ¿ok? No hace falta guardar tanto las vidas. Solamente por eso lo digo. Vale, perfeccionar Facebreaker. También podemos hacer el bloque, ¿ok? Podemos bloquear, tradear aquí. Y luego, bueno, pues con Agarre Infernal, por ejemplo, cargarnos la Professional Facebreaker, ¿ok? O sea, no es mala idea tampoco. De hecho, lo voy a hacer. Al fin y al cabo se pone tesoro, no me hace mucha gracia eso. Así que mira, voy a tradear y punto. Podría haber puesto al que pienso subestimado, pero hey, acabo de robar otro. Lo cual ha sido totalmente intencionado, lo prometo. Y nada, pues damos turno, la verdad. En este punto damos turno y punto. Lo dicho, no sé qué está jugando. O sea, para una mono red, pero una mono red que es muy rara. Pasa combate, yo creo que voy a hacer Garra Infernal, la verdad.
Antes de que le den daño, obviamente. Kumano, vale. Esto hasta dentro de unos turnos no me va a preocupar, así que no hay problema. Agarra infernal, no se mal robo. Hacemos cosellador de sangre, ponemos otro token de tesoro. Y quizás a partir de aquí, por ejemplo, no es una mala idea el ir petando los tokens para intentar encontrar la tierra. O sea, no es una mala idea, la verdad. Aún así tenemos agarra infernal en la mano, tenemos sobretensión también, por si hace falta. Oye, ahí está. Batería con Egil, vale. La verdad es que un rayito, una sobretensión a eso. Envío 0. Perfecto. Ataque en humano es mal robo, la verdad. Para poder hacer el subestimado y luego recastearlo de esa manera, ¿no? Tan especial que conocemos. Y aparte puede hacer subestimado into garra infernal. Y por ejemplo plantear una mesa, ¿no? Por así decirlo. Una mesa que sería entre subestimado y el cosillador, que pegando de 6 no está nada mal, ¿eh? La verdad. O puedo simplemente jugar Takenuma, hacer subestimado tenaz y si si pega con el token del Kumano, que obviamente va a pegar, ¿no? Pero si ataca con él, puedes dejar que entre, no es una mala opción tampoco. O tirarle simplemente a cara infernal. O sea que tampoco es... Vale, siguiente Taser por ahí. Vamos a ver qué es lo que exilia. Tierra, vale. No me preocupa, la verdad. Lo petará, supongo, ahí está. Soken-san. Han pasado el daño, la verdad. Antes de ello me cargo en este caso al token, 2-2. Para pegar de 6, incluso puedo en mi turno cargarme con el cosechador, el grabado con mano, pero creo que no va a ser necesario, la verdad. Con este robo que no está nada mal, no va a ser necesario. Exiliamos un bicho suyo, obviamente. Y vamos a ver qué es lo que encontramos en el tobo, ¿ok? En las 3 primeras. La verdad es que dejarme el rojo enderezado no es mala idea. Tasador de cadáveres no es mala, tampoco no es mala idea. Kaito Shizuki, pero creo que aquí el tasador. Cuanto más presión tenga en mesa, no por decirlo, cuanto más cuerpo tenga en mesa, mejor, la verdad. Aparte, al fin y al cabo, hemos jugado tasador para quedarnos nosotros en la mano y seguir aprovechando el tema del tasador, ¿ok? Bueno, que no es mala idea. Obviamente ahora sí bloqueo y acabo concediendo. Es normal. Vale, por ahora bastante bien el mazo, la verdad. Una partida fácil, por así decirlo, ¿ok? Más o menos fácil. Sin ofender a la persona contra que estemos jugando, ¿no? Obviamente no es que haya jugado mal ni nada, pero simplemente yo que sé, ha sido un game que más o menos hemos sabido llevarlo, ¿no? O sea, simplemente. Vale, 1000 de experiencia, 500 de oro, genial. Y vamos a ver cuánto. Tengo unas ganas de que salga la nueva expansión para que meter Liliana en la Rakdos. O sea, tengo unas ganas increíbles, de verdad. Imaginad eso, Liliana en estándar, ¿ok? Liliana del Velo, que es la mejor de todas, obviamente. Que la gente que jugó en Instagram en su momento sí la ha disfrutado, pero yo no he disfrutado Liliana en estándar y quiero disfrutarla, sinceramente. Así que va a ser un estándar movidito, ¿ok? Más el Dismember, más el Removal este nuevo que parece un push, pero obviamente no es igual de bueno, ¿no? Sin embargo, no está nada mal. Pues me parece que va a ser un estándar que va a molar tela. Nos falta el azul de nuevo, hay que ver con el azul, ¿eh? Tenemos problemillas con el azul. Y aquí esta no me la puedo quedar. Y me voy a quitar quizás el Sorin. Sorin porque tengo Evelyn. La Evelyn, creedme que queda mucha ventaja. El Fable obviamente no le voy a quitar, ¿no? Y el cosechador me da para jugar un turno 2 por lo menos, ¿ok? Me acelera un poquito, o sea, me da algo de tempo, ¿ok? Así que me quito el Sorin. Por desgracia me duele, pero hay que afrontarlo. Vale, eso parece un... Vale, sí, terreno expansivo. Terreno expansivo... No sé qué está jugando, la verdad. Puede ser, hostia, lo de los cangrejos. Uf, ¿cómo son los cangrejos, tío? Me parece raro, pero... Me parecería bastante raro. Pero puede ser, ¿eh? El mazo este de cangrejos que te de que... No, tío. No. Bueno, pues eso. Nos va a dequear, básicamente. O va a intentar dequearnos, claro. Baja tierra, vale. Si encontramos algo de removal, podemos quitarnos de en medio el cangrejo, lo cual es una muy buena jugada. Es que cosechador no me vale, la verdad.
Cosa ya ordimos de sangre. Siguiente turno hacemos Fable para poner un token. Y a partir de ahí, por ejemplo, si robamos algo más, quiero intentar escalar hacia Evelyn, ¿ok? No es mala idea, ¿por qué? Porque jugamos Evelyn y podemos incluso intentar dequearla a él. Jugando sus cosas, claro. Dequeamos 12 cartas. Este game lo perdemos, ¿eh? No salimos tan rápido como para ganarles. Y... créanme que creo que no tenemos nada que hacer, la verdad. Algo de removal, por favor, que me da igual aquí perder vida. Es un pairing que no tiene importancia. Cortar la presión, vale, cárgatelo. Bueno. La poca presión que podía meter se acaba de fumar. Sinceramente se acaba de ir volando. Así que bueno. Cosa ya ahora de sangre. Bueno, seguro de sangre. Damos turno. Obviamente mi turno. En cuanto sea mi turno. De cosechador va a ser sacrificado básicamente para cargarme uno de ellos. Ay Dios, cara, ya me quedan virtualmente 24 cartas. Sí, porque feché a 24 cartas en el mazo. Tenemos un problema, gente. Tenemos un gran problema. Para mí que esto no lo remontamos, ¿eh? Y otro costado de reflexión es que la jugada sigue casi la misma. A ver. Sacamos su maná. Descartamos y robamos. Fable. Fable no está mal, no es lo que querían, así lo voy a jugar porque no tengo de otra. Pongo token y nos queda cruzar los dedos, básicamente. Nos queda cruzar los dedos para que el oponente no tenga nada, literalmente. Pero cuando digo nada, es nada, ¿ok? En la mano. Para poder dequearnos, aparte de las tierras, ¿no? Que es que el oponente nos va a dequear gracias a las tierras. O sea, está dequeando con los cangrejitos de una manera insana. Dequea 6 cartas de nuevo, me voy a 10, ok, en la biblioteca. Si tiene algún hechizo, cualquiera de dequea algo, lo que sea, le es suficiente para ganarme la partida. Vale, suficiente, la verdad, vale. Y concedemos, bueno, perdemos básicamente. Un pelín complicado, desastroso, la verdad, nunca mejor dicho. Aparte, sin remover en la mano para cagarnos esos cangrejos que nos acaban de ganar la partida yo solo, porque no tiene de otra. O sea, cada turno eran 12 cartas al cementerio, que se dice pronto, pero mira qué rápido hemos muerto dequeados, ¿no? Y si no tiene algo de remover habría estado bien, habría estado bastante bien. Pero bueno, última partida, vamos a estrenarlo, vamos a probarlo por última vez. Y me acabo de dar cuenta, ok. Nada, cuando empecé el vídeo me acabo de dar cuenta de que de este mazo no rota nada. Pero no rota nada, casi nada o nada, ¿ok? Excepto las tierras, creo que nada, la verdad. Me parece un mazo totalmente viable en el nuevo estándar, ¿ok? Que puede seguir dando por saco alguna Grixis del estilo. Y que... oye, pues no me di cuenta en su momento, pero bastante bien, ¿eh? A ver, he hecho mulligan a la primera, porque tenemos el azul, ¿no? Como siempre, ya es aquí costumbre. Vale, tierra doble con negro, no está nada mal. Nos quitamos en este caso. Si jugamos contra agro, la masacre es muy buena. A ver, podemos quitarnos sobretensión, ¿no? No, me quito la masacre porque no tenemos el doble negro, así que va a doler. Mejor así, la verdad. Tierra tapeada, no voy a enseñarla, ¿por qué no? Por si acaso, no es lo que puede hacer el oponente, por si acaso. Me juega con bichito y tal, quiero matarlo, oye, pues sobretensión y punto. O me juega alguna amenaza, no creo que me jueguen una amenaza bestial en turno 1, ¿no? No es Mother. Pero por si acaso, enderezada por lo que pueda pasar y punto. Por si acaso. Tenemos en la mano tasado de cadáveres, tenemos el Kaito, tenemos una mano que está muy bien escalada, que me encanta, la verdad. Y que vamos a aprovechar bien. Parece mono white agro o incluso Boros agro. Digo agro sin saber lo que es, pero es verdad. Spermidrange puede ser. Eso ya se me escapa a todo entendimiento. Mi conocimiento ni a tan lejos. Vale, ok. Vale. Ahora sí. Pues ataco. De 3, la verdad. No está mal. Voy a hacer Kaito. Tengo miedo que me juegue algo de exiliar o algo que yo qué sé. Copie una habilidad de encantamiento. Sin embargo, voy a tirar de Kaito, ponemos en este punto. Más uno por aquí. Robo carta. No puedo jugarla, ¿verdad? Vale. Sale de fase que es cierto. O sea, que si tiene algo para exiliar, ¿no? Permanente. Pues en ese caso Kaito se escapa, que es lo bueno. Y tenemos en este caso para cargarnos en la mano con la sobretensión. Y tenemos el Cazador de Cadáveres para exiliarse al cementerio. Y para poder, bueno, pues en este caso, obtener ventaja de cartas, ¿no?
Una jugada aquí muy buena, por ejemplo, es exiliarle el Kami de la transitoriedad, el Kami verde, ¿ok? Porque el Kami verde es muy complicado de que muera y gracias a, por ejemplo, este bicho de aquí, podemos quitarnos de en medio del cementerio, lo cual me encanta, de verdad. Cero confinamiento, adiós. Se te echará de menos, o no. Bajo tierra. Voy a poner el token, la verdad, para por lo menos ir metiendo presión. Aquí obviamente la jugada es... Voy a tirarlo ya aquí, quizás, porque... Bueno, aquí y aquí, la verdad, para que no tenga ventaja de cartas en ningún sitio. Luego con una razón por el tema, eso, de que luego cueste menos mana jugarlo, ¿no? Y que el otro no dé por culo, ¿ok? Cuando vaya a copiar alguna habilidad de hechizo. Pero da una habilidad de encantamiento. Dice, copia habilidad activada o disparada objetivo que controlas de una fuente de encantamiento. Puedes elegir nuevos objetivos para las copias. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, habría robado 2 cartas, le habría costado un mana menos, es decir, habría sido peor. Compañero de nuevo, roba carta, cantrip con tubo, es lo único que veo. Y poco más. Pegamos de 1, más 1 al Kaito. Obviamente, ¿no? Robamos carta. Dures. Dures no es un mal robo, sinceramente, pero creo que me renta más hacer en este caso tasador de cadáveres, quedarme con un blocker y enderezado, por ejemplo, también. La tejedora. Tengo más miedo de que vuelva. Ah, vale. A carne infernal. En turno. Lo dicho, me quedo enderezado con sobretensión por lo que pueda pasar si empiezo a topar, por ejemplo, a un compañero con espíritu, si le hace reina de mi chico alguno. Pues en respuesta, sobretensión y me lo cargo, ¿ok? Ya en mi turno, si robo, por ejemplo, una fuente más de negro, podría en este caso jugar el Durest, ¿ok? Y el tejedor, el otro tejedor de... El otro tasador de cadáveres. Catilda. Iguales a la cantidad de permanentes que controlas que sean espíritus y o encantamientos, vale. Encantamiento por un tubo. Aparte, esto también es espíritu, ¿no? No, vale, son perritos, perretes. Vale. Antes de ello, con la gran cantidad de removal que tengo, ingente que me encanta. 2 daños aquí. Cubil de Losgo. Joder, por haberme dado otra cosa, pero bueno. Tampoco voy a quedarme, la verdad. Acá pienso soy tonto porque he jugado tasador de cadáveres, intentar encontrar la tierra negra. Y luego, si eso, pues ya me entendéis, ¿no? A ver. Agarra infernal a la Catilda. Pegamos de 4. Si Kaito muere sin mi turno, es mi culpa, ¿no? Obviamente. Pero bueno, se siente. Vaya por Dios, hasta que Numa, por ejemplo, no había parido, la verdad. Para hacer tasadora de cadáveres. Pero bueno. Lo dicho, por lo menos si le pega al Kaito, tiene que ser para matarlo, obviamente. O sea que si con patela ahí le da más X, lo que quiera. A ver, ¿qué le da esto? Es una 4-4 con vuela. Mincro vital. Protección contra vampiros. Vale. Y está tape, no está mal. Vamos quizás a encontrar la respuesta. Exilio el perrete. Genial. O sea, de locos. O sea, más respuestas imposible. Vamos a Kenuma como lo que es. Una tierra buena. Y pegamos de 4. Vuela. Tiene... Pero más 4 más cuánto igual a ¿qué? Donde hay la cantidad de permanentes de controla que sean espíritus y o encantamientos. Claro, el propio encantamiento se cuenta a sí mismo. No está mal, creo que voy a tirar la misma en mi turno, garra infernal, por lo que pueda pasar, me refiero. Imagina, por ejemplo, que yo que sé, que el oponente tenga alguna protección en la mano. Que se me hace que es cierto que alguna protección lleva. Porque lo he jugado, ¿ok? Así que mejor cargárselo ahora que luego. Mi ya te emite una amenaza bastante heavy. Y siguiente turno, si el oponente nos plantea una mesa que sea más o menos factible, podemos tener letal incluso, ¿eh? O sea, no es tontería. Podemos transformarle el cubil de Losco y pegar y tener letal. O sea, no es para nada una tontería. Vale, perfecto. Tejedor ahí. 2 cartas en mano solamente.
Sorin no está mal. Ah, sí, obviamente. Bueno, pues coacción, a ver qué es lo que tiene. Alguna escritura tendrá. Perfecto, tiene un prestado. No está mal, voy a atacar con todo, es obvio, ¿no? O sea, sé que tiene en la mano la de Ganjo, ¿no? O sea, no es tontería. Acá pienso, pues he transformado el cubil de Osco, la verdad. Sé que uno de ellos lo va a matar, ¿no? Con el Ganjo, pero bueno. ¿Qué le hago? Y son 4. Que obviamente van a pasar. Turno, ante cualquier cosa que te pase, que sea de coste 4 más, por ejemplo, tengo una mano con el paltanero, es decir, si, no creo, ¿no? Pero si juega algo, nada, tierra, perfecto. Tiene una Madland, sí que es cierto que es problemática, puede darnos problemas, pero a lo mejor si se olvida de mi Madland, de mi cubil del Osgo, o si encontramos fuera parte removal, podemos llegar a matarlo, ¿ok? Vamos a llegar a tener letal, me pega de 2, vale. Eso me gusta, se queda desprotegido, básicamente, con la Madland. Cosechador de diezmos. Sé que es cierto que al atacar, por ejemplo, me ponen un compromiso, obviamente. Pero... claro. Es un 3-4. Si transformo el cubil del ojo, va a bloquear el cubil del ojo, por ejemplo. Okay, o a un 3-3, a un 3-2, lo que sea. Y pasarían fuera parte 5, se iría 3 piritas. Solamente 3 piritas. Sin embargo, creo que no es lo correcto. Por lo mismo, sé que no muere. No es gran cosa, la verdad. Puedo darle un -2 o puedo darle un +1. Pero en este caso el -2 no va mal, la verdad. Lo mismo, quiero intentar meter presión, así que vamos a poner un tokencito. A ver, otra opción, por ejemplo, era haber jugado el subestimo tenaz, ok. Vamos un par de viditas, un 3-2 que va a morir sí o sí, así que me da igual que se lo cargue como que si... yo qué sé, como si no se lo quiere cargar, que haga lo que quiera, ¿no? Pero sí que es cierto que era una opción. Seguimos teniendo una mano con el paltanero, es decir, seguimos protegidos, lo cual no está nada mal. No ataco. Mira, voy a atacar con el token, ahora lo pienso, pero bueno. Fallo mío. Vale. Tiene algo en la mano. Eso me deja intranquilo, la verdad. Tiene que ser algo de bajo coste, porque si no, no le vale, obviamente. O sea, no creo, ¿no? Pero a veces este mazo, por ejemplo, lleva el encantamiento este de 4 maneras que te permite por cada encantamiento, creo que era, te ponía espíritu, ¿no? Y cuando fuera jugando encantamiento también hacía lo mismo y tal. Y te da mucha ventaja de cartas. Sin embargo, ahora mismo no he visto ninguno. Y por ejemplo, eso podríamos contrarrestarlo. A la mano. Si un cubil de loco, algo es algo, ¿no? Pero bueno, vamos a atacar con la tierra. Transformamos la tierra bajo tierra en este caso, ¿no? Y ataco con todo. Sé que va a bloquear algunos, es obvio, pero es que sigue señalando, no sé por qué. Tiene algo en la mano. Tengo miedo porque sé que algo tiene en la mano, ¿eh? A ver, ataco con todo. Obviamente no es letal, pero casi. Transforma la mala, me lo esperaba, ponemos un token 1-1. Bloquearía el 3-3 y el 3-2 entonces y pasarían 4. No creo mejor que bloquee con la tejedora. Con la tejedora aquí está, bloquearía mejor al 1-1, ¿no? Así que pasaría bastante más daño del que esperaba. Cubil de los cueva quizás. Y son 5, 6, se va 2 vidas. Y ganamos un par de viditas. Vamos a ver qué tal. Sí, pero hacían 6 daños, vale, se resuelve, perfecto. Se va 2 viditas solamente, 14 por aquí. Y nada, pues ya nos queda eso, un gancho carne. Un gancho carne nos vale, algo de removal. Incluso cubite el ojo, atacar con él es suficiente, la verdad. Buena partida, y con C supongo, porque no tiene suficiente blocker, ¿no? Pegue 2, ahí está. Buena partida. Bueno, y hasta aquí el mazo, la verdad.
Me gusta, sinceramente, me parece que tiene calidad, ¿ok? Que es un mazo que vale la pena jugar. Y que, bueno, más aún sabiendo que no rota nada. O sea, me he quedado increíblemente flipado. Yo decía, bueno, pues a lo mejor este mazo rotan tal cosa, lo que sea, pero no rotan nada, ¿ok? Es un mazo que recomiendo, un mazo que me gusta y que me encanta. Y tiene mucha calidad, como habéis visto, hemos perdido ni una partida, ¿no? No, hemos hecho un 3-0. O sea, bastante bien, la verdad, bastante bonito el mazo. Me gusta. 3-0, fresquito para casa. No, 3-0 no, perdón. 2-1 con el mazo de Deck, para que nos ha ganado. Ok. Pero bueno, gran mazo, lo recomiendo bastante. La descripción del vídeo estará. Y recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo. Y ahora sí, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.